Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hola Moreno, ¿cómo le va? Al fin viernes. Hoy ya es 26 de febrero y se nos fue febrero de 2021. ¡Chau! ¡Qué rápido! Hace 46 viernes que estamos haciendo el programa a distancia, Moreno. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Saludamos con cariño a nuestros oyentes y nuestras oyentes y le enviamos un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En el programa de hoy vamos a recordar el nacimiento de dos grandes de nuestra historia. Ambos nacieron el 25 de febrero. José Francisco de San Martín y Néstor Carlos Kirchner. Escucharemos también un tema del folclorista Omar Moreno Palacios, quien falleciera esta semana el 16 de febrero. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa reflexivo, con toques de historia y, por supuesto, sal y pimienta. Guillermo Moreno, en su primer columna del programa de hoy, hablará sobre el conflicto de superficie que fue protagonista de toda la semana. El tema de las vacunas. Guillermo va a reflexionar y también nos va a decir qué tendría que haber hecho el gobierno sobre este tema que ocupó la arena mediática y las redes sociales. Escuchémoslo. ¿Qué tal, Guitia? Otro viernes más con este formato y van un montón. Pero bueno, ya nos volveremos a ver en el estudio de la radio. Mire, Guiti, aquí esta semana se armó un lío bárbaro con el tema de las vacunas. Y opiniones hay para todos los gustos y colores. Ahora, el tema es, no, si Ginés González, si es, mire, la realidad es, ¿el presidente alguna vez pensó que va a haber vacunas para todos los argentinos? Y en el corto plazo, porque en el largo plazo no hay duda. Pero que en el corto plazo, próximos meses, va a haber vacunas para todos los argentinos. Él pensó que va a haber vacunas para todos los habitantes del planeta, 7.500 millones, 8.000 millones, que es lo que somos. No, saquemos a los niños, saquemos... Mire, es simplemente sumar la cantidad de vacunas que se pueden hacer por día y... Ahora, si no va a haber para toda la humanidad, ¿por qué va a haber para todos los argentinos? No, porque los argentinos... ¿Y por qué? ¿Por qué Putin va a mandar cantidad y cantidad de vacunas a la Argentina y va a dejar a su pueblo sin vacunar? Pero es absurdo. Y ya lo dijimos, que iba a haber una discusión muy intensa, si no solo lo dijimos, sino que lo escribimos. Turquía, Israel y otros estados, cuando pasaban material sanitario por sus aeropuertos, en función del interés nacional, lo decomisaban. Pasó al principio y pasó. Está bien, está mal, mire, es lo que es. Primero hay que proteger lo propio, después... Mire, esto funciona así. No, Moreno, mire, esto funciona así. Entonces, era obvio que no había vacunas para todos. Si no hay vacunas para todos, si prima el principio de escasez, lo que hay que hacer es una comisión muy clara y lo suficientemente compleja para que sea transparente con la oposición, con los sectores religiosos, con los académicos, la política, todo lo que quieran. Por eso dije compleja. Donde cada dosis de vacuna tiene su código identificatorio reemplazando las coordenadas de las personas, nombre, apellido, dirección, etcétera, que se la dio. Eso no puede ser público, obviamente, pero sí lo puede ver la comisión. Incluso auditado por los órganos de control, sea la CIGEM o sea la auditoría.
general de la Nación, que suele estar en manos de la oposición. Mire, era obligatorio, si no hay para todos, ¿quién se la da primero? Bueno, esos son los criterios que había que definir. Y hablar con la verdad. Hablar con la verdad como siempre habló el peronismo. El problema es que el presidente no habla con la verdad. No habla con la verdad. Y entonces están en un embrollo bárbaro. Ese fue el conflicto de esta semana, ese fue el conflicto de superficie de esta semana. Pero hay un conflicto mucho más de fondo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Beatriz Paglieri, en su emotiva columna de hoy sobre las políticas llevadas a cabo en defensa del modelo durante la década ganada, va a recordar a Néstor Kirchner, va a recordar a sus discursos, sus posturas, sus reflexiones y sus acciones frente a la crisis económica que dejó la alianza. Escuchémosla. Hoy, 26 de febrero del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos el análisis con relación a las políticas aplicadas en defensa del modelo. Y en defensa del modelo, en el 2003, la bandera la tuvo Néstor Carlos Kirchner. Ayer recordábamos su fecha de nacimiento y es justo y muy necesario recordarlo, como nosotros venimos haciendo, y poniendo en valor para el conocimiento colectivo este ejercicio de memoria. Y por ello elegimos de su primer discurso como presidente de la Nación Argentina el siguiente párrafo. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Recordemos que hemos analizado el pasado viernes sobre las distintas posiciones que el equipo técnico tenía sobre deuda externa y la firmeza de Néstor en apoyar la propuesta peronista de desendeudar el país. Hoy sumaremos al análisis anécdotas del proceso de campaña a la presidencia de Néstor Kirchner. Entre los equipos técnicos coordinados por el arquitecto Julio De Vido había diferentes posiciones sobre déficit fiscal y los determinantes que hicieron colapsar el plan de convertibilidad. Y cómo salíamos de ese plan. Como ya dijimos, agotado antes de que la alianza lo hiciera perdurar hasta su colapso en el 2001. Había dos posiciones claramente opuestas. Una, mayoritaria, sostenía que la razón del colapso económico había que buscarla en el persistente déficit fiscal. La otra, minoritaria, planteaba que la causa era una economía que no generaba una cantidad de dólares que facilitara el normal funcionamiento del entramado productivo. Y afirmaba que el déficit fiscal, por el contrario, había posibilitado la supervivencia del régimen, ya que la deuda externa que se contraía para financiar el déficit permitía obtener los dólares faltantes.
Esta posición minoritaria era sostenida, entre otros economistas peronistas, por los compañeros que ya hemos perdido, el doctor Eduardo Setti y el ingeniero Daniel Carboneto. En tanto, Kirchner, que había administrado su provincia con equilibrio y superávit fiscal, fijó su posición en la primera de las opciones. Sin embargo, aclaró: todos habíamos sido atravesados por el pensamiento único de los años 90 y eso significaba que debíamos revisar los conceptos que la inteligencia dominante había elevado casi al nivel de dogma. Kirchner, en el debate de los equipos técnicos, insistía en lo pernicioso del déficit fiscal. Y en ese marco intervino Moreno, señalando que la posición correcta era la segunda, la de Setti y Carboneto, que las malas interpretaciones de los problemas económicos hacían colapsar a los gobiernos y que la prueba contundente la teníamos en el reciente gobierno de la Alianza. Moreno, con la convicción que ganaría el Frente para la Victoria, afirmó que un diagnóstico equivocado podía causar un nuevo fracaso. Y dijo que no era lo mismo pensar que el problema provenía del desequilibrio fiscal que de la falta de dólares por la baja competitividad sistémica. El 25 de mayo del 2003, Néstor definió y dijo en su primer discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa: el objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable que permita una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años. La sabia regla de no gastar más de lo que entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciéndose correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá sentarse sobre dos pilares: gasto controlado y eficiente e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo que recaigan allí donde hay real capacidad contributiva. Donde hay real capacidad contributiva. Néstor gobernó con superávit gemelos. Es decir, que en realidad dijo e hizo lo que la propuesta de Setti y Carboneto, y que después afirmó Moreno, habían definido. Y sin ningún embargo lo hizo muy bien. Por ello nosotros generamos memoria. Y en este ejercicio de memoria podemos tomar las coincidencias de la historia como una línea. Néstor nació el mismo día que San Martín, el 25 de febrero de 1979 y de 1950 se encuentran en nuestra historia. Como dice la letra de nuestra marcha, es Argentina grande con la que San Martín soñó. Es la realidad efectiva que le debemos a Perón. Y también hubo una realidad efectiva con Néstor, por supuesto siguiendo los lineamientos peronistas, quien le puso su corazón y su vida en defensa de un modelo. Por ello, gloria y honor a nuestros patriotas. Pablo Chalió, en su columna de hoy, vuelve a apelar a metáforas explicativas sobre la situación económica y sobre la tan mentada recuperación. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, los saludos, igual que a todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, seguimos con las vueltas y vueltas en la situación económica, en la política económica. Vueltas y vueltas que tienen una cuestión muy interesante. Estamos dando vueltas y vueltas, pero siempre en el mismo lugar. Estamos, como diríamos, en la calecita. No hay progreso por ningún lado. Y el gobierno sigue mirando, escuchando la música de la calecita. Los desequilibrios actuales se están manifestando por la tasa de inflación, que es lo que en principio le parece preocupar
en extremo al gobierno, que le parece que de mantenerse esas presiones inflacionarias le van a inhabilitar las posibilidades electorales para este año. Pero como siempre el gobierno sigue dando vueltas sin acertar ni el diagnóstico ni las políticas. Ahí se están reuniendo con los empresarios, muy interesante, una sección sobre alimentos. Ese grupo se ha dividido en varios subgrupos. ¿Y qué están haciendo? Estudiando la situación. Por Dios, estudiando la situación. Hay que reunirlos para diseñar las políticas, para decirle, estas son las políticas del Estado. ¿Ustedes cómo la ven? Estamos en condiciones de hacer algunas modificaciones, si de los datos, de los empresarios, de los trabajadores surgen cuestiones que hay que modificar, pero vamos adelante, ¿no? Bueno, estamos estudiando, como si la situación argentina amerita seguir estudiando. Y pasa lo mismo de estas vueltas y vueltas y estar siempre en el mismo lugar con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay informaciones que se largan diciendo ya está arreglado el acuerdo, está todo muy bien, el apoyo es muy grande. Por Dios. ¿Y cuándo se firma? ¿Ahora? No. El ministro recién hacia fines de marzo va a viajar a Washington. ¿Para qué va a viajar a Washington? ¿Será para profundizar los estudios? ¿Será que hay que seguir estudiando? Y un párrafo por el tema de la recuperación económica. Ya hablamos sobre esto, no hay que llamar a esto recuperación, no hay que llamar a esto crecimiento, no tiene nada que ver. ¿Qué está ocurriendo con la actividad económica? Simplemente actividades que antes no podían trabajar, ahora se las habilita y están trabajando. Quiere decir que cuando usted compara ahora lo que están haciendo en relación a cuando estaban cerrados, y da un aumento. Es para ponerse contento. Y sí, un poco hay que ponerse contento, porque es mejor estar funcionando que estar parado, pero nada más. Esto se puede decir es un gran éxito del gobierno. De ninguna manera. ¿Sabe cuándo sería que esto habría que tomarlo como un gran éxito del gobierno? Si los empresarios, los trabajadores estarían con proyectos nuevos, estarían con una visión optimista del futuro, apostarían a inversiones, a nuevos trabajos, a nuevas empresas. Por Dios, nada de eso está pasando. ¿Y por qué nada de eso está pasando? Bueno, yo les voy a decir, ya en estos programas hemos hablado de varias causas, ahora le agrego otra. Mire, si supongamos que usted está tratando de buscar un crédito para hacerse una casita, o para comprarse un coche, un crédito a mediano plazo, de estos de interés variable o ajustados por el precio. Obviamente, cualquiera de nosotros dice, bueno, vamos a estudiar un poco la situación. ¿Y qué es lo que sería determinante para que usted entrara en ese crédito? Si usted tuviera certeza sobre el futuro. Si usted estuviera seguro que el futuro no le depararía ninguna sorpresa desagradable, como estamos acostumbrados los argentinos a las sorpresas desagradables. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, vamos de nuevo al inicio. La calecita, todo sigue igual. Entonces uno se pregunta, ¿qué horizonte de certeza tienen los empresarios, los trabajadores, los inversionistas para poner en marcha la economía y darle ese impulso que todos necesitamos para que de una vez por todas el país entre en la senda del desarrollo con justicia? ¿Saben qué?
hasta que no haya un verdadero gobierno peronista, va a ser muy difícil, si no imposible, que eso ocurra. La compañera Pimpi Colombo, en el programa de hoy, a puro peronismo y a puro principios y valores, nos va a contar sobre el acto que se realizó en el marco de la agrupación religiosa Cejus, que conforma nuestro espacio, acto en el cual se presentó a la compañera Gretel Ledo, candidata a diputada nacional por el partido Principios y Valores de la ciudad. Pimpi hará una síntesis de lo dicho por cada compañero y cada compañera durante la presentación y cerrará su columna invitándonos a participar de las mesas que pondrá Principios y Valores en la ciudad de Buenos Aires este sábado. Escuchémosla. Hola Adriana, Beatriz, Pablo, hola Guillermo. Contenta de estar otra vez compartiendo con ustedes este espacio de la Hora de Moreno. Agradecida con nuestro productor Fernando Molgaray y la paciencia que nos tiene, con quienes operan la radio, con los que reproducen el programa en otras radios y con los verdaderos protagonistas que son los seguidores del programa, que cada día son más. Esta semana, el martes, tuvimos un acto con el CEJUS, el Consejo Evangélico Justicialista, porque los compañeros querían presentar la propuesta de una candidata para el Congreso Nacional, la doctora Gretel Ledo. Estuvimos con Guillermo, por supuesto, con el pastor David Arrigui, que es el referente nacional del CEJUS, con el obispo Goratz, coordinador en Capital, y con la doctora Ledo, abogada, politóloga, una persona muy preparada, prolífica en la publicación de sus análisis, con una presencia pública siempre interesante y, como siempre, acompañados los 5 por entusiastas militantes, muy entusiastas. Cuando me tocó dar la bienvenida hice hincapié en los 2 aspectos que me parecían más relevantes. El hecho que se hace cada vez más indispensable generar una opción peronista en las elecciones del 2021 en esta ciudad que tiene casi sin filtro las características en la política que muy bien describieron Guillermo y Gretel después. Y también señalé la importancia de que en Principios y Valores estamos confluyendo desde diversos orígenes que han conectado justamente con los principios, la defensa de la identidad nacional, la convicción de que el nacionalismo debe ser de inclusión, con la brigadier general, con los compañeros peronistas que desde el 2015 salimos con Moreno en la más formidable campaña para impedir que se entregara el justicialismo a masa, como pretendió hacer desde Davos Mauricio Macri, Blanco Villegas, ¿no? Bueno, cuando el obispo Goratz presentó a la compañera candidata, señaló que estaba muy feliz de presentar a esta hermana en Cristo que se lanza a la política argentina en una organización política cristiana que es el CEJUS. Por su parte, el pastor Arrigui, que agradeció la iniciativa y la decisión política que desde hace años sostiene Moreno para que hubiera este espacio que es el CEJUS, donde se hace honor a los valores religiosos y se pone esa conducta en el marco de la acción política, dijo David, existe una decisión de que los espacios cristianos participen. Queremos ser parte con nuestros propios principios religiosos y estamos agradecidos a la apertura con la que armamos Principios y Valores. Perdonen la redundancia de mis palabras, ¿no? Bueno, cuando le tocó a la doctora Gretel Ledo, su exposición tuvo un comienzo más bien analítico y descriptivo, mostrando la gravedad de la situación mundial y sobre todo de qué manera es necesario enfrentarla con una agenda verdaderamente argentina. Ella se explayó muy críticamente sobre los consensos que hoy son la continuidad del consenso de Washington en distintos aspectos que avanzan y pretenden limitar los grados de libertad de las naciones. Ella observó que no encuentra en la dirigencia política del oficialismo ni de la oposición ya fracasada las condiciones para restaurar el pacto de convivencia, el pacto político y social entre la sociedad y sus dirigentes. Usó una expresión interesante, me parece, al señalar que cuando vamos a votar estamos sellando un pacto, estamos otorgando un acuerdo y que ese acuerdo requiere que las personas encuentren su realización en él, en ese compartir. Y dijo, hoy no te llena la heladera, no pueden existir proyectos de inversión, se atenta contra la base de la nación, contra las pequeñas y medianas empresas. Y su exposición fue cada vez más increyendo en ese compromiso y en la confluencia del análisis con la política, del pensamiento con la acción, como bien lo señaló Guillermo en el cierre
en el cierre del acto, cuando fueron sus palabras de cierre, ¿no? Y Gretel convocó, miren ustedes qué figura tan interesante, a meternos en un embarazo. El embarazo es la esperanza del nacimiento de algo nuevo, el renacimiento de la patria más fortalecida, con un pueblo protagonista de su destino. Citó Evita, comprendiendo que la libertad de los individuos solo encuentra realización en la recuperación de la identidad nacional. Y por último, en una convocatoria a la acción dijo, es importante la capacidad de dar un nombre antes de que la cosa suceda. Entonces ocurre porque tenemos la convicción de que es posible y lo hacemos posible. Y terminó diciendo, y si lo tenemos van a hacer cola para afiliarse a Principios y Valores. Por supuesto que las exposiciones fueron acompañadas con el entusiasmo de la militancia. Cuanto más cuando Guillermo, en su síntesis para el cierre del acto, y si me permitís el atrevimiento de interpretarla, yo pienso que la síntesis que hiciste, Guillermo, fue muy profunda, porque recogiste el sentido de acción política que tenían las palabras de la candidata. Señalaste que ella, en tu mirada, en tu opinión, ella había crecido, porque si antes se posicionaba como una analista que comentaba la realidad desde afuera, hoy, como cuadro político, estaba involucrada en la comprensión del movimiento. Señalaste que había en esa síntesis una superación, que no somos parte de la partidocracia, que somos movimentistas, que el partido no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para que desde el peronismo encaremos esa revolución justicialista que comenzó Perón. Señalaste que hoy no hay diálogo sino imposición, que se hace sin que haya diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, que no hay un norte hacia el cual se va, que no hay planificación. Hiciste notar, como tantas otras veces, que para la socialdemocracia no hay pasado, no hay futuro, hay solamente el presente. Por eso, para ellos, el desempleo y la pobreza pueden considerarse estructurales. Para nosotros, eso sería no hacernos cargo de que el pecado original es nuestro. Y sería no hacernos cargo de que, como dijo su santidad el Papa Francisco, hay suficientes bienes en el mundo. No es que los bienes no alcanzan, es que están muy mal distribuidos. Y pudiste introducir ahí un tema que también ha sido un contrapunto importante cuando hablaste de la libertad, cuando vinculaste, como se vincula en el peronismo, la libertad con la comunidad. Cuando uno piensa que la primera de las verdades del peronismo es que para el peronismo el gobierno debe ser esclavo de las necesidades y los deseos de su pueblo. Y entonces dijiste, el liberalismo no es libertad. Si los incentivos son los que guían la acción del hombre, no somos libres. Si se trata de generar acciones, sea a través del incentivo o de la amenaza del castigo, bueno, objetivamente no somos libres. Los que se llaman los movimientos libertarios, con los que vamos a discutir, por supuesto, en esta próxima campaña, no expresan de ninguna manera la libertad. La libertad es la que se puede construir en el libre albedrío de las personas, en el marco de una comunidad que tiene un proyecto colectivo, que tiene una tradición, que tiene una identidad y que tiene un proyecto. Bueno, vos dijiste, la verdadera libertad es la que nos permite tomar decisiones que son buenas porque son colectivas. Y en este proyecto colectivo hay un natural trasvasamiento generacional. Eso me pareció bien interesante porque pues estaba señalando ahí que no se trata ni de una imposición, ni de un enfrentamiento de los mayores con los más jóvenes, sino de la construcción que justamente hace que la experiencia y las nuevas reflexiones se estén imbrincando en la comprensión y en la construcción de ese pensamiento nacional. Y entonces ahí vos señalaste que desde este movimiento abrimos las puertas a los sectores religiosos y nos encontramos en la profundidad de la doctrina peronista. Y dijiste, no solo la Argentina precisa peronismo, el mundo lo necesita.
Y yo diría que con mucha más razón se nota eso en esta ciudad de Buenos Aires, la falta que hace volver a las fuentes y al pensamiento nacional. Vos señalaste, Guillermo, que somos los pueblos nuevos, los mestizos, mezclados, en esa igualdad que da el pertenecer a la comunidad, sin hijos ni entenados, los que tenemos esa responsabilidad. Y por eso dijiste, está mal que la falta de planificación, la ficción de abundancia, el ocultamiento de la escasez ha llevado y lleva a cometer los errores que estaban tan en debate y siguen estando en estos días. Argentina está desordenada, dijiste. Hay que ordenarla sin sectarismo, para crecer, para desarrollarnos. Lo nuevo que se imbrica con lo antiguo. Finalmente, dijiste, nos vamos a encontrar en el modelo nacional de la Argentina, que a su vez tiene la responsabilidad de poder mostrarlo, como siempre decís, con el ejemplo para el peronismo, para todo el mundo, que como siempre hacemos notar, el mundo necesita peronismo. La verdad es que fue una experiencia muy interesante, de profunda reflexión. Yo he aprovechado este momento del programa para compartirlo con ustedes, porque algunos lo habrán escuchado, lo estarán viendo en las redes, y muchos seguramente lo compartirán en su pensamiento profundo, pero me parecía que era bueno, tal vez se me ha escapado alguna cosa que es muy importante, pero sobre todo yo quería aprovechar la hora de Moreno de hoy para compartirlo. Y por supuesto, como cada viernes, invitarlo, porque mañana vamos a abrir una mesita en Parque Patricio. Vamos a estar en Casero y Montevideo, desde las 10 hasta la 1. A la tarde los compañeros van a estar un grupo en el Parque Lezama, como siempre, con la rueda de los 20 verdades peronistas al lado de la Calecita. Y otro grupo vamos a estar en el Congreso, en la Plaza del Congreso, y otros grupos van a estar, como siempre, ya dijimos, en el Parque Centenario, en diversas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, para invitar a que los porteños nos acompañen, con principios y con valores. Nos vemos el viernes. En su columna de cierre, Guillermo Moreno tratará la cuestión de fondo que dejó picando en la primera. La política. Va a hablar de política y se va a referir especialmente a lo que está aconteciendo en la provincia de Buenos Aires con el peronismo que se está moviendo y se va a expresar en las próximas elecciones. Ni por Cambiemos, ni por el Frente de Todos. Vamos por una propuesta a puro peronismo. Mire, Guitia, habíamos en la anterior columna terminado que lo de la vacuna era un tema, obviamente, que ocupó las páginas de los diarios, pero que había un tema de fondo que se estaba empezando a ver en la calle y ya lo empiezan a registrar las encuestas. Nosotros hicimos una encuesta metodológicamente bien hecha, 2.500 casos, de las consultoras que suelen aparecer en los medios, y que coincide con nuestro análisis político, porque tiene que haber coincidencia entre la encuesta y el análisis. Y la hay. ¿Qué dice la encuesta? Dos temas relevantes. El primero es que hay un espacio peronista, dispuesto a votar al peronismo y no votar al Frente de Todos ni a Cambiemos. No es la pata peronista de Cambiemos, de ninguna manera. Un espacio peronista a la vieja usanza de ni yanquis ni marxistas, ni neoliberales ni socialdemócratas. ¿Cuánto tiene ese espacio? En el límite de un 30%. ¿Y cómo se midió? Bueno, se eligieron 4 candidatos: Chiche Duhalde, Graciela Camaño, Randazzo, Moreno. ¿Te votaría a esos candidatos? No, un 71%. No, un 71%. Por lo tanto, un 29% que lo votaría. Ahí está el espacio. ¿Se puede ir agrandando? Y claro que se puede ir agrandando. Si viene Urtubey, si viene Pichetto, se agranda. Y se agranda el espacio y la cantidad de votos.
Ahora, ¿quién gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires hoy a 8 o 9 meses que se realizan? Y por escándalo está ganando Cambiemos. Hoy ya es un escándalo, no, pero depende del espacio peronista, porque el Frente de Todos está tercero. Tercero cómodo. Y el único que le puede ganar a Cambiemos es el espacio peronista, porque ahí hay 8% de votos peronistas que votan a Cambiemos. Y ya si hay un 8 que resta de allá y que suma de acá, claro, ahí es un tema delicado. Pero ¿cómo? Y el oficialismo es intrascendente. Y Cristina está en ese embudo de intrascendencia. Pero como no es la candidata que más votos tiene, sí, 27% parecería. Pero bueno, son los primeros números. Y entonces es un lío grande. ¿Y cómo? Y esto es lo que se está expresando. Pero no son las vacunas, no son las vacunas. También son, no hay duda, fue una conmoción. Pero de fondo lo que empieza a pasar en el gobierno es que están perdiendo en la provincia de Buenos Aires. Y si no hay un espacio peronista, es escandalosa la derrota. Y entonces esto es lo que van a tener que resolver. Y nosotros entonces, Guillermo, nosotros somos el espacio peronista. Único, no, de ninguna manera, por eso hablamos de un espacio. No, pero no se van a poner de acuerdo. Bueno, no nos pondremos de acuerdo. Nosotros expresamos la voluntad de que aparezca en las elecciones ese espacio peronista. Y si aparecen más compañeros, y ahí tenés el 30, 38, Moreno, y hay un 12% de peronistas en la provincia de Buenos Aires que vota al Frente de Todos. Y entonces se recupera el 50% que hay que recuperar. Moreno, pero sabe que vamos a... Bueno, este es un desliz del gobierno, ya va a mejorar. Mire, Litia, vamos de desliz en desliz, porque la verdad que comparar a la oposición o a los medios con la batalla de San Lorenzo, hay que tener paciencia, porque cuando querían conculcar la libertad de la Argentina, desembarcaron los realistas y hubo combate. Ahí murió el sargento Cabral. Mire, hay que tener paciencia para comparar eso. Bueno, mire, esto es lo que está de fondo. No es un tema menor, es un tema extremadamente importante. La intrascendencia del oficialismo en las elecciones cambia la realidad política argentina. Y lo venimos diciendo. Y entonces había que poner las barbas en remojo y entender la importancia del espacio peronista. El peronismo va a votar peronistas. No va a votar más ni gorilas ni socialdemócratas progresistas. El peronismo no va a votar las listas de Alberto y Cristina, ni las listas de Macri y Rodríguez Larreta. No, pero eso, miren muchachos, el peronismo es el único que le puede ganar a Cambiemos. Hasta la próxima, Guitia, gracias. Moreno, en el programa de hoy, nuestro sentido recuerdo para Néstor Kirchner y para el general San Martín, ambos dos que vivieron y accionaron en distintos contextos históricos y desde distintos lugares, por supuesto. Y en particular, con relación al general San Martín, queremos marcar distancia de la desafortunada comparación que hiciera el presidente de la Nación en la provincia de Corrientes. El combate de San Lorenzo, que usted también menciona en su columna de cierre, Moreno, ocurrió el 3 de febrero de 1813. He aquí un breve
extracto del parte escrito por el entonces coronel San Martín al superior gobierno. Excelentísimo señor, tengo el honor de decir a vuestra excelencia que en el día 3 de febrero los granaderos de mi mando, en su primer ensayo, han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria. Los enemigos, en número de 250 hombres, desembarcaron a las 5:30 de la mañana en el puerto de San Lorenzo y se dirigieron sin oposición al Colegio San Carlos, conforme al plan que tenían meditado, en 2 divisiones de a 60 hombres cada una. Los ataques por derecha e izquierda hicieron, no obstante, una esforzada resistencia sostenida por los fuegos de los buques, pero no capaz de contener el intrépido arrojo con que los granaderos cargaron sobre ellos sable en mano, al punto que se replegaron en fuga a las bajadas, dejando en el campo de batalla 40 muertos, 14 prisioneros de ellos, 12 heridos sin incluir los que se desplomaron, y llevaron consigo, que por los regueros de sangre que se ven en las barracas, considero mayor número. Bueno, Moreno, con relación a su primer columna, es cierto, siendo las vacunas un bien escaso en el corto plazo, sin duda meritaba que el gobierno convocara un espacio amplio y participativo para realizar un profundo seguimiento del tema. Eso no ocurrió, y la realidad una vez más mostró que hubiera sido muy oportuno. Como dijo Pablo, no acertaron en el diagnóstico, por lo tanto tampoco aciertan en las propuestas y en las líneas de acción. Moreno, qué sustancioso el segundo tema que abordó, y preocupante también, en tanto y en cuanto el gobierno no acuse recibo de lo que está aconteciendo, tanto en la provincia de Buenos Aires en particular y en el país en general. Ya lo venimos diciendo, ya lo viene diciendo, el movimiento peronista está en ebullición y se va a expresar en las próximas elecciones, y parece que no será a través de su tradicional herramienta electoral, el Partido Justicialista. Bueno, compañeros y compañeras, hemos llegado a un cierre más de nuestros programas. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro compañero productor Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes, cuídense y buen fin de semana.